Bueno, para los que no me conocéis, soy Mercè, la gerente de Turistec. En el webinar que organizamos hoy trataremos un tema que afecta directamente a todas las empresas y profesionales del entorno del clúster. Vamos a abordar la reciente reforma laboral y su incidencia en las empresas. Para ello, contamos con los expertos de Molex Abogados. Nos acompañan hoy su socio fundador, José Antonio Fernández de Alarcón, y la abogada Carolina Ruiz. Bueno, esperamos que os resulte muy interesante la sesión de hoy. Os recuerdo que podéis plantear preguntas a través del chat de aquí de la plataforma de Teams y al acabar la sesión o incluso también en medio de la sesión le daremos respuesta. ¿Vale? También, como siempre, os recuerdo que enviaremos por email la grabación de esta jornada con los datos de contacto de los ponentes para que le podáis trasladar las cuestiones que os puedan surgir más adelante. Sin más, le cedo la palabra al presidente de Turistec, Jaume Montserrat, que hará una breve introducción de la sesión. Jaume, cuando quieras. Gracias, Mercè. Buenos días a todos, gracias por atender y muchas gracias a nuestros partners de Molex Abogados, José Antonio y Carolina, por haber propuesto esta jornada que creo realmente interesante. En el mundo de la tecnología y el turismo, hoy ya no hay ningún tema que no sea vital, y más en los tiempos que estamos corriendo. Concretamente, este de la reforma laboral creo que es especialmente importante porque en los mundos de hoy nos quedamos en la superficie de las noticias que nos dan y no tendemos a profundizar. Creo que en temas tan vitales que afectan directamente al desempeño de nuestras empresas, estar asesorados y tener una buena información de detalle y aplicación práctica de elementos como esta reforma de esta ley resulta hoy del todo imprescindible. Yo no me voy a extender más. Aquí están nuestros expertos para que nos han preparado una gran presentación y que traerán, aparte de una explicación lo más clara posible, también aplicaciones prácticas o casos donde podamos ver cómo nos podía afectar esta reforma laboral. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y espero que saquéis mucho provecho de esta jornada. Muy bien, pues muchas gracias, Jaume. Soy José Antonio Fernández de Alarcón Roca, socio director de Molex. Nosotros enfocamos esto como un servicio que presta la asociación Turistec, ¿no? Es decir, información y conocimiento en una píldora informativa que todos ustedes ya conocen o que todos vosotros ya conocéis sobre la reforma laboral, que en 45 minutos, ya no estamos como en la pandemia para soportar webinars más largas, y preguntas que no lleguemos a completar hoy, pues las pasáis a Turistec y amablemente intentaremos daros algunas ideas en los próximos días. Pero lo cierto es que queremos enfocarlo como si fuéramos parte de una empresa, como estáis todos ahí, ¿no? Con preguntas, ¿no? Con ideas, con estrategias. Íbamos bien, íbamos lanzados hasta anoche, ¿no? Anoche nos volvemos a replantear, bueno, no hay que dejar de, por el rabillo del ojo, de ver qué es eso y cómo quedan los ERTEs, ¿no? Y cómo quedan los instrumentos. Pues si yo tengo que tomar decisiones en los próximos meses de nuevo en mis empresas, vuestras empresas tecnológicas están muy vinculadas a lo que es el producto, a lo que es el servicio o la actividad turística, muchas de ellas, que es en fin, la clave de lo que es Baleares, y por lo tanto lo que le afecta al turismo pues va a afectaros, ¿no? Con lo cual, por un lado, con el rabillo del ojo seguiremos mirando esa cuestión, la que estamos comentando ahora, y en un momento dado Carolina lo podrá exponer. Y por otro lado está la cuestión fundamental de la contratación. Ha cambiado la contratación, ha cambiado la estrategia que vamos a mantener las empresas. Yo diría que ha cambiado, aunque no mucho, porque aquí en Baleares sufríamos o vivíamos o dependíamos o disfrutábamos del contrato fijo discontinuo y de lo que era su aplicación, porque éramos una sociedad de temporada, ¿no? Por lo tanto, algo sí sabemos de esto. En otras zonas del país, como puede ser Canarias, esto le ha caído con un poco más de sorpresa, no a nosotros, y por lo tanto vamos a jugar básicamente, y ahora Carolina lo explicará, repito, desde el punto de vista práctico, porque el contenido de la norma probablemente todos ustedes la conozcan, ¿no? Lo que viene, la nueva normativa, pero básicamente, y los puntos, antes de pasarle la bola, ¿no? Como hacía Inista para el remate a Carolina, que es la experta en temas laborales en el despacho, las ideas fuerzas serían, ¿no? Que el contrato fijo discontinuo, que su fijo también es el preponderante, sobre todo es la modalidad contractual que se deberá utilizar preferentemente. No obstante, hay contratos eventuales de circunstancias de la producción que también veremos los que transitoriamente se aplicarán este año, transitoriamente, que son algunos que mantienen la legislación anterior y otros que ya habrá que
considerar su puesta en práctica si es que procede en nuestro sector de tecnología y turismo, como son, bueno, y se ajusta a la normativa porque son circunstancias imprevisibles o bien que son previsibles con oscilaciones económicas, en fin, términos nuevos jurídicos, todos indeterminados, muchos de ellos, ¿no? Pero Carolina apuntará a esa cuestión. Estos contratos temporales serán los únicos, junto con se mantiene la sustitución de personal con algunas variaciones y novedades y, por supuesto, el contrato formativo y en prácticas también con algunas variaciones que Carolina explicará. Por lo tanto, por un lado es este paquete de estrategia de cómo voy a organizar mi empresa, básicamente por aquí, ahora lo comentará mejor Carolina, y por otro lado, no perder de vista las opciones que hemos mantenido, no tanto por la pandemia, porque los abogados nos hemos cansado de explicar todo esto ya existía antes de la pandemia y todo esto sigue existiendo después de la pandemia. Me refiero a los instrumentos de ERES, ERTES, ETOPS, todas estas cuestiones que les han surgido a ustedes. Todo esto ya existía, los abogados lo aplicábamos de una u otra manera, pero ahora, claro, con unas causas que en la pandemia eran de ley, por así decirlo, que era la propia pandemia, y que ahora veremos cómo quedan los ETOPS, que se podrán transitar desde los ERTES a los ETOPS. Los ETOPS son, lo explicará también rápidamente, como saben ustedes, ¿no? Causas económicas, organizativas, técnicas que permiten reducción o suspensión temporal de los contratos, modificaciones de plazos, procedimientos, en fin, todo eso rápidamente lo veremos. Ese tránsito de ERTE a ETOP es probable lo que nos venga por delante si es que entramos en dificultades, pero existirán los ERTES de fuerza mayor si es que realmente la situación se derrumba, o iremos al nuevo mecanismo de red que aplicaremos vía asociaciones empresariales, ojo, esto es importante, vía asociaciones empresariales que empujaremos hacia el gobierno para que decrete esa excepcionalidad, ¿no?, que nos permita utilizar el mecanismo de red. Por lo tanto, básicamente, ojo, cómo organizo mi empresa, no pierdo de vista los instrumentos que ya existían, cómo han cambiado o no, para poderlos utilizar temporalmente, si es necesario, en un año que volvemos a vivir en la máxima incertidumbre. Yo les adelanto que el mundo del turismo iba lanzado, que las previsiones de turismo, de ocupación en verano iban a tope, ¿no? Y que el sector hotelero, al cual nosotros nos dedicamos mucho, el sector turístico, estaba encantado de la vida, ¿no? En Europa quizá no nos vaya mal, también os lo digo, por estar en el extremo occidental, ¿no? Y los pocos o los muchos que quieran viajar, los aviones, que es la clave, la industria turística son los aviones, se van a reorientar seguramente hacia la zona occidental porque se tienen que mover, no pueden estar en tierra, y eso puede que nos beneficie, lamentablemente, por un hecho trágico como puede ser un problema de guerra. Lo que pasa es que nadie sabe hasta dónde podemos llegar con esa situación, y este es el momento en el que ahora paso la palabra a Carolina para decir, bueno, pues dada la situación general, ¿cómo puedo jugar en mi empresa con la nueva normativa? Carolina, gracias a todos. Gracias, José Antonio. Buenos días a todos. Gracias por asistir a una ponencia más en Turistec. Bueno, después de la introducción, la magnífica introducción que ha hecho mi compañero, voy a ir al grano, como se suele decir. Me han dado el tiempo que me han dado, por lo tanto, vamos a intentar trasladarles unas pinceladas, no simplemente transmitirles el contenido estricto de la norma, sino que intentaré ir introduciendo, como solemos hacer, ejemplos o dudas prácticas, sobre todo sacadas de los propios clientes del despacho que vienen y nos plantean esas cuestiones a raíz de la reforma laboral. Si os parece, bueno, no pasa la pantalla. A ver, un momento que aquí hay un problema. ¿No podemos pasar pantalla? ¿Marco normativo? No. Vale, bueno. El marco normativo, la famosa reforma laboral, saben todos ustedes que se aprobó el Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre, donde se establecen las medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad del empleo y la transformación del mercado de trabajo. Dentro de su contenido, pues vamos a destacar, en primer lugar, las nuevas modalidades de contratación. Básicamente sería, sigue sin pasar la pantalla, vale, nuevas modalidades de contratación. Venga, pues si pasamos a la siguiente diapositiva, vale.
Brevemente, las nuevas modalidades son los contratos formativos, en los que se está haciendo referencia a la modificación del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Consiste en el contrato de formación en alternancia, que nos va a permitir compatibilizar la actividad laboral retribuida con la formación de FP universitarios, y el contrato también para la obtención de la práctica profesional, donde se va a formalizar la obtención de esa práctica profesional en una empresa adecuada al nivel de estudios obtenidos por el trabajador. Importante, vacatio legis, es decir, entra en vigor a los 3 meses desde la publicación de la norma, por lo tanto, esta categoría contractual todavía no se puede aplicar. Estas dos modalidades vienen a sustituir los ya conocidos y trabajados contratos para la formación y aprendizaje y el contrato de trabajo en prácticas. Y en relación a las prácticas curriculares y extracurriculares previstas en los planes de estudios oficiales, el Gobierno convocará a los agentes sociales para el desarrollo de un estatuto del becario, que es otra de las propuestas que se habían mantenido. En cuanto a estas nuevas maneras de contratación, simplemente trasladarles el contenido de las mismas. Me voy a centrar sobre todo porque es lo que condiciona muy importante la operativa de nuestra empresa, que son los contratos laborales en la reforma laboral. Uno de los objetivos marcados por la reforma laboral era el de reducir, si podéis ir pasando la pantalla, era el de reducir a la mínima expresión los supuestos en los que se pueden celebrar esos contratos temporales. El Real Decreto Ley 32/2021 modifica el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores para establecer una presunción legal de que el contrato de trabajo por tiempo indefinido y modificar las causas de temporalidad. Esto es muy importante, estableciendo esta presunción legal que el contrato de trabajo lo va a ser por tiempo indefinido. Se eliminan los contratos de obra o servicio determinado, eventuales, de interinidad, así como la vinculación, eso es importante, la prestación de servicios en el marco de la ejecución de las contratas a una contratación temporal. Y como hemos dicho, se establece una nueva regulación de los contratos formativos, a los que he hecho una breve referencia, y de los contratos fijos discontinuos. Como he indicado también, esta reforma laboral entrará en vigor a los 3 meses, el vacatio legis, por lo tanto, esta nueva regulación entrará en vigor el 31 de marzo del 2022. La pregunta que nos planteamos entonces, ¿qué ocurrirá entonces con los contratos que a fecha de hoy son temporales? Esto se los he tratado de esta manera porque es una de las consultas constantes que hemos tenido en el despacho, por tanto, he considerado interesante introducírselo de esta manera. Pues bien, para encontrar la respuesta deberemos acudir a la disposición adicional tercera del Real Decreto, que establece el régimen transitorio. El régimen transitorio es cuáles son las normas o los criterios que tenemos que aplicar para adaptar los contratos que están vigentes a la nueva normativa. Y según esta disposición transitoria nos dice que todos aquellos contratos existentes a fecha de hoy podrán agotar sus plazos convenidos sin sobrepasar los límites legales. ¿Qué significa esto? Pues que si nos vamos al contrato para obra y servicio determinado, el plazo puede ser hasta 3 años o incluso 4 si lo hemos ampliado por convenio colectivo. Si me voy a contratos eventuales por circunstancias de la producción, 6 meses o incluso 12 si lo hemos ampliado por convenio colectivo. La siguiente pregunta de obligado planteamiento. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de contratos se pueden hacer hasta el 31 de marzo? Es decir, el 31 de marzo entra en vigor la nueva normativa. ¿Qué pasa durante todo este periodo? Hasta el 31 de marzo tengo los que ya estaban celebrados y agotar sus plazos en los periodos que les acabo de indicar, pero ¿qué pasa de diciembre al 31 de marzo? Pues bueno, los contratos que podemos celebrar hasta el 31 de marzo serían contratos de obra y servicio, contratos eventuales por circunstancia de la producción, con la regulación de hoy, anterior a la reforma, con un solo requisito: no podrán tener una duración superior a los 6 meses. Por otro lado,
los supuestos de contratación de duración determinada que se van a permitir a partir del 30 de marzo de 2022. Es decir, yo os estoy haciendo un planteamiento. ¿Qué pasa con los contratos antes de la reforma? ¿Qué pasa durante este periodo transitorio de diciembre a marzo? ¿Y qué va a pasar a partir del 30 de marzo del 2022, que es la entrada en vigor de la reforma? Pues muy bien, los tipos de contratos que vamos a poder celebrar son dos grandes bloques y a su vez cada uno de esos bloques tienen dos subsupuestos. Por un lado, circunstancias de la producción. Únicamente se van a poder celebrar por circunstancias de la producción los dos siguientes casos. La norma me habla por incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones, incluidas las vacaciones anuales, que generen un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. Tiempo máximo 6 meses, ampliables hasta 1 año por convenio colectivo. Y en segundo lugar, para atender a situaciones ocasionales y previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. Aquí me dice que el plazo máximo es de 90 días al año natural y que no podrán ser continuos. Y en cualquier caso, la empresa debe hacer una previsión anual del número de contratos de este tipo que se va a realizar a lo largo del año y trasladarlos a los representantes legales de los trabajadores en el último trimestre de cada año. Pues bien, en relación a estas dos modalidades, situaciones que se nos han planteado. En cuanto a la primera modalidad, circunstancias de la producción, es que vemos que ahí se excluye de manera expresa en la norma para la utilización cuando dice que este tipo de contrato podrá concertarse aun cuando se trate de actividad normal de la empresa y dice, no obstante, cuando se trate de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades de temporada, la contratación debe realizarse a través de un contrato fijo discontinuo. Pues bien, en relación a esto se nos plantea que la norma excluye expresamente la utilización de estas situaciones cuando tengan cabida el fijo discontinuo. Pues bien, esto no es una novedad de la norma, sino que yo les aclaro que esto viene a ser un planteamiento coherente con el criterio que tenían mantenidos los tribunales de justicia, que decían que para distinguir el contrato fijo discontinuo del temporal, lo importante era la reiteración de esa necesidad en el tiempo. Hay una sentencia del Tribunal Supremo del 2016 que dice textualmente que para hablar de contratos temporales se tiene que atender a circunstancias excepcionales u ocasionales, es decir, cuando la necesidad de trabajo es imprevisible y queda fuera de cualquier ciclo de reiteración regular. Esos criterios los ha plasmado la norma y esto les hago especial hincapié porque se nos ha planteado muchísimas dudas, qué es lo que pasa, si puede elegir entre temporal, fijo discontinuo, qué criterio hay para distinguir uno u otro. Por eso he considerado interesante trasladarles cuál es la doctrina jurisprudencial, que está detrás de esta previsión normativa. Siguiendo con esta argumentación, es curioso, en la segunda submodalidad, para atender situaciones, para atender a esas situaciones ocasionales y previsibles y una duración delimitada, que aquí en cambio no se excluye de manera expresa la mención a los fijos discontinuos. Entonces, claro, aquí nos podría llegar a plantearnos que se están solapando, que parece que el empresario podríamos elegir entre un fijo discontinuo o era un fijo temporal cuando se trate de causas o situaciones previsibles. Pues bien, también es otra de las cosas que se nos ha planteado. Nosotros entendemos que aun cuando no se excluye expresamente, esto no significa que tengamos absoluta libertad para elegir un tipo de contratación y otra, porque la intención del legislador no es que se pueda utilizar estos contratos temporales en los supuestos en los que tenga cabida el fijo discontinuo, porque repárese que la norma me está hablando de situaciones ocasionales. También otro tema que ha suscitado bastantes dudas es en relación a la duración que no puede ser continuada de la segunda modalidad de los 90 días. Entonces, claro, aquí dice, vale, no nos admiten un periodo continuado de 90 días en estos contratos temporales, pero ¿eso cómo se interpreta? ¿Sirve 89 más 1? 89
paramos más uno, no son 90 seguidos, pero claro, estoy hablando de 89. Hay que hacer 45, 45, hay que subdividir en periodos de 30, 30 y 30, en días alternos. Esto no nos lo aclara la norma, es una de las cosas que vamos a ver cómo evoluciona. La verdad es que si la ley quiere que sea periodos cortos, no tiene mucho sentido que aquí me está hablando de 90 días, cuando además, como ya les avanzo, se penaliza con una mayor cotización a los contratos de duración inferior a 30 días. Por lo tanto, aquí hay muchas dudas interpretativas que ya veremos cómo se van sucediendo los distintos pronunciamientos. A la finalización del contrato de estas dos modalidades de circunstancias por la producción, el trabajador tiene derecho a una indemnización que se fija en 12 días de salario por año de servicio y, como hemos dicho, para contratos de duración inferior a 30 días hay un recargo de cotización que se fija en 26 euros por cada baja. Aquí el tema de las sanciones también es importante, se fija un nuevo abanico, una nueva tipología de sanciones y en este caso oscilarían entre 1.000 y 10.000 euros por cada uno de esos contratos. En segundo lugar, el segundo bloque de contratos es lo que se conoce para sustitución de una persona trabajadora, que se admiten en los dos siguientes supuestos. Por un lado, cuando la persona sustituida tenga reserva de puesto de trabajo. En segundo lugar, para completar una jornada de trabajo, es decir, la cobertura temporal de un puesto de trabajo hasta su cobertura definitiva mediante un contrato fijo. En este caso, el contrato no podría tener una duración superior a los 3 meses o una duración inferior según se establezca en el convenio colectivo, y una vez supera esta duración máxima no se puede celebrar un contrato con el mismo objeto. En relación a estas modalidades, cuestiones que se nos han planteado en cuanto a la posibilidad de usarlo para completar jornadas reducidas. Muy bien, así nos lo pone la norma, pero ¿cuándo hago este contrato? ¿Tengo que esperar que una persona me pida reducción de jornada? ¿Puedo aplicarlo teniendo a alguien ya con reducción de jornada? ¿Qué plazo de reducción es el que tengo que tener en cuenta? Porque recuerden ustedes que hay reducciones legales por cuidado de menores de 12 años que pueden durar muchos años. Esto tampoco nos lo aclara la norma. Por otro lado, en cuanto a la cobertura temporal de puestos de trabajo durante los 3 meses, aquí la duda es la interpretación en cuanto a este contrato de sustitución. La norma tampoco aclara en relación a las funciones del puesto que es sustituido y aquí entendemos que estaría de aplicación una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del 2021 que decía que no es contrario a la interinidad, eso lo leo textualmente, el que no se ocupe el mismo puesto o funciones del trabajador sustituido. Yo entiendo que esta doctrina se mantendrá en la nueva reforma, pero insisto, esto habría que verlo en los distintos pronunciamientos judiciales. A la finalización de estos dos tipos de contrato de sustitución, el trabajador no tiene derecho a ninguna indemnización. Por otro lado, también destacar las consecuencias asociadas al contrato temporal celebrado incumpliendo la normativa. En primer lugar, sería la adquisición por parte de la persona trabajadora de la condición de fija. Por otro lado, también va a adquirir la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad durante más de 18 meses en un periodo de 24 meses mediante esos contratos por circunstancias de la producción, incluidos, ojo, los contratos de puesta a inspección realizados con la empresa de trabajo temporal. Esto es importante también. Por otro lado, en cuanto a la concatenación de los contratos, cuidado que se reducen los tiempos en esta regla de transformación en indefinido por encadenamiento de contratos temporales. A partir de ahora, la transformación se va a producir por la celebración de 2 o más contratos
por circunstancias de la producción celebrados, bien sean directamente o bien a través de una empresa de trabajo temporal durante un plazo superior a 18 meses, antes eran 24, en un periodo de 24 meses, antes eran 30 meses. A tales teniendo en cuenta, además, que esto es otra de las cosas también que se nos ha planteado reiteradamente, que a los efectos de este cómputo, el contrato que se tiene en cuenta es el que está suscrito y vigente a la entrada en vigor de la reforma. Por otro lado, a tales fines, importante la previsión legislativa, que es que el trabajador puede solicitar del Servicio Público de Empleo un certificado de esos contratos de duración determinada celebrados a fin de acreditar su condición de trabajador fijo en la empresa. El Servicio Público de Empleo dará una copia de ese documento tanto a la empresa como, cuidado con esto, a Inspección de Trabajo si advierte que se han sobrepasado los límites máximos temporales establecidos. Dudas también que se nos han planteado acerca de esta norma que dice que los contratos de obra, los fijos eventuales y los de interinidad celebrados hasta el 31 de diciembre se regirán por la duración máxima que tienen en cuanto a la norma anterior. Pues bien, aquí la disposición transitoria de la norma me dice que, como ya les he adelantado, del 31 de diciembre al 30 de marzo voy a poder seguir celebrando este tipo de contratos de obra y eventual con una duración máxima de 6 meses, pero no hace referencia al segundo bloque de contratos que son los de interinidad, ¿vale? Entonces, esta duda también se nos ha planteado. La explicación las podemos encontrar en las disposiciones finales, donde se dice que este contrato de sustitución entra en vigor el 30 de marzo. Por lo tanto, el único contrato que voy a poder celebrar ahora durante este periodo para sustituir a personas sería el de interinidad, porque el anterior, el que les he comentado antes, no entra en vigor hasta el 30 de marzo del 2022. Por otro lado, se abre, importantísimo esto también, la posibilidad a los convenios colectivos, yo entiendo que esta previsión se va a aplicar bastante, de establecer lo que la norma refiere como planes de reducción de la temporalidad, criterios para establecer un adecuado volumen y correlación entre los contratos de carácter temporal y los contratos indefinidos, como también medidas para facilitar el acceso efectivo de los trabajadores temporales a situaciones de formación. Por lo tanto, posibilidad de cara a los convenios colectivos que, insisto, seguramente que se nos va a plantear. Un punto también muy importante, aunque ya se lo he adelantado, es el tema de las sanciones de inspección de trabajo. Se modifica la tipología de las sanciones y aquí ya nos estamos enfrentando a sanciones entre 1.000 y 10.000 euros por cada contrato. Y muy rápidamente, en este tema de contratos temporales, una referencia a la modificación de la Ley 32/2006 sobre el contrato fijo de obra y la finalización de la obra. Importante la nueva previsión legislativa que nos dice que no necesariamente la finalización de la obra va a conllevar consigo la extinción de ese contrato, sino que el empresario se constituye, cuidado con esto, en la obligación legal de proporcionar al trabajador una propuesta de recolocación y además una formación al trabajador. Evidentemente, en el caso de que esa propuesta de recolocación sea rechazada por el trabajador, en el supuesto que la cualificación del trabajador no sea suficiente para ocupar el nuevo cargo o la inexistencia de obras en esa provincia, llevará consigo la extinción de esa relación laboral con la indemnización legal, pero insisto, en cualquier caso, cuidado, que la finalización de la obra no va a suponer automáticamente, como así era hasta ahora, la extinción del contrato laboral. Visto el primer bloque de contratos temporales, pasaremos al segundo bloque, que es el de los contratos fijos discontinuos, que es otro de los pilares importantes de la reforma laboral. Los supuestos de los que se contempla este tipo de contrato, pues para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, para el desarrollo de aquellos que no teniendo dicha naturaleza, pero como siendo de una prestación inminente, tengan periodos de ejecución ciertos, que pueden ser determinados o indeterminados, pero en cualquier caso ciertos.
Se podrá asimismo utilizar para desarrollar el trabajo en el marco de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria. Y también podremos celebrar el contrato de fijo discontinuo entre una empresa de trabajo temporal y una empresa contratada para ser cedida. Los aspectos esenciales de esta modalidad es en relación a los criterios del llamamiento. Se establecerán mediante el convenio colectivo o acuerdo de la empresa. Este llamamiento se hará por escrito o cualquier otro medio que deje constancia fehaciente de esa notificación. El convenio colectivo podrá establecer una bolsa sectorial de empleo. El tiempo entre llamamientos se computa como antigüedad. Se pueden celebrar contratos de fijos discontinuos a tiempo parcial y las sanciones de la multa, como ya les había adelantado, oscilan entre los 1.000 a los 10.000 euros con la vigencia de esta nueva modalidad desde el 30 de marzo del 2022. Como hemos dicho, los contratos fijos, estos contratos fijos discontinuos es otro de los pilares de la reforma laboral. El legislador lo que vemos es que quiere canalizar esta modalidad contractual, a esta modalidad contractual muchos de los contratos temporales que se formalizan a través de las empresas de trabajo temporal y contratas. Por tanto, como vemos, este concepto clásico de fijo discontinuo, entendido como trabajadores estacionales, cíclicos y temporales, cambia en el momento en que el artículo 16 de la norma habla de contratos o trabajos intermitentes, como es hecho de ejecución cierta, determinados o indeterminados, siempre que encaje este supuesto podremos acudir al trabajo fijo discontinuo. Por lo tanto, como hemos dicho, el legislador amplía enormemente el concepto clásico de fijo discontinuo y lo amplía con la remisión a las contratas para que la actividad ordinaria se canalice a través de los fijos discontinuos, permitiendo incluso a las empresas de trabajo temporal acudir a esta contratación de fijos discontinuos, lo que antes no se permitía. El porqué de la explicación de ello lo encontramos pues, en el propio sistema de altas y bajas de las empresas de trabajo temporal, pues no les va a ser económicamente viable por las penalizaciones de 26 euros en adelante que se aplicaban a las contrataciones cortas. Este es el motivo por el que la reforma permite a las empresas de trabajo temporal acudir a la figura de los fijos discontinuos. Es una reforma, evidentemente, del artículo 16 poco desarrollada, que vamos a ver también cuáles son los distintos pronunciamientos que se van planteando al respecto. En cualquier caso, lo que queda claro es que deberán fijarse en el contrato los periodos de actividad, jornadas y horario de trabajo, aunque la norma dice que pueden ser estimadas. Habrá que comunicar al principio de cada año a los representantes legales de los trabajadores la previsión de llamamientos y el orden, lo que se debe regular en el convenio colectivo o en su defecto en el acuerdo entre empresa y representantes legales. Y a partir de ahí vemos que hay una remisión a la negociación colectiva potestativa. Por tanto, como tal potestativa puede existir o no, aunque previsiblemente entendemos que sí que se van a suscitar negociaciones, a hablar de negociaciones por parte de los sindicatos. Este contrato genera muchas dudas interpretativas. Destacaré ahora sí brevemente las que más se nos han planteado. Por un lado, ¿cómo puede encajar este concepto de fijo discontinuo con el tiempo parcial y la remisión que el artículo 15 hace a los imprevisibles de los 6 meses que no pueden llevarse por la vía del fijo discontinuo? Pues bueno, esto, ¿cómo lo interpretamos? Interpretaríamos que cuando la norma habla de fijo discontinuo y habla de intermitente de ejecución cierta, sabemos que se va a trabajar, aunque no sepamos exactamente cuándo. Por lo tanto, es previsible, que es lo que les había apuntado. Por otro lado, cuando el legislador, el carácter previsible de la contratación corta, hemos visto que la ha fijado, no sabemos por qué, en 90 días. Cuando superamos los 90 días y sea previsible y continuamos con esa intermitencia, tendremos que ir al fijo discontinuo. Por último, problema interpretativo que también ha suscitado mucha controversia, que ya se lo he adelantado, es el tema de la antigüedad de los fijos discontinuos. Pues bien, debe calcularse toda la duración del contrato, salvo
en aquellas condiciones, dice la norma, que pueda por las circunstancias, dice, objetivas, proporcionales y de transparencia, esto de transparencia no sé por qué lo pone la norma, que pueda darse otro tratamiento, es decir, está refiriendo al supuesto de indemnización por despido. Por lo tanto, la antigüedad de los fijos discontinuos será todo el contrato de trabajo, por tanto, cuestiones salariales, trienios, cuestiones de promoción van a ir vinculadas a la duración de todo el contrato. Y la antigüedad e indemnización por despido se va a calcular en función de la prestación efectiva de los trabajos. Una vez analizados todo el tema de los contratos, interesante también, como ya había apuntado mi compañero, el tema de los ERTES, cuáles son las modificaciones o la regulación que en materia de ERTES se está recogiendo en la reforma laboral. Hay una novedad importante que es el mecanismo RED, al que haré referencia más adelante, pero es el artículo 47 el que vemos que va a regular con mayor detalle la fuerza mayor y el que establece los subgrupos de ERTE por limitación y por ERTE por impedimento. Realmente lo que está haciendo la reforma laboral no se está inventando nada, está recogiendo y compilando todo lo que a lo largo de la pandemia se ha ido promulgando a nivel de reales decretos para la tramitación de estos ERTEs de fuerza mayor, limitación, impedimento, y lo que hace la reforma es aprovechar todo el conocimiento que hemos obtenido durante todos estos largos meses y plasmarlo en su contenido. Por lo tanto, el artículo 97 regula con más detalle la fuerza mayor, establece los subgrupos de los mismos. Cuestiones importantes: prioriza el ERTE frente al despido. Esto no es una proclamación efectiva dentro del articulado, sino que se deduce de la propia exposición de motivos. Y cuando digo que la reforma prioriza el ERTE frente al despido, esto tiene para los abogados que somos de tribunales una traducción práctica importante en cuanto a nuestra defensa y lo que se llama la carga de la prueba en los procedimientos judiciales. Es decir, ahí vamos a tener un plus de carga de la prueba que versará sobre la necesidad que corresponde a la empresa de acreditar que esa causa del despido es estructural y definitiva y no temporal, porque si es temporal tendría que haber acudido a un ERTE. Por lo tanto, cuidado con esto. Otro de los temas, prioriza la reducción, siguiendo un poco el mismo espíritu, prioriza la reducción de la jornada frente a la suspensión total. Por lo tanto, un ERTE sin acuerdo donde aplique la suspensión, insisto, judicialmente puedo tener problemas si no justifico bien el por qué no he acudido a una reducción de jornada en lugar de esa suspensión. Por otro lado, se prevé expresamente la posibilidad de afectar y desafectar a trabajadores, como se ha venido realizando a lo largo de todos estos meses. Esto existía a nivel de práctica, pero a nivel legislativo es una novedad esta desafectación de los trabajadores. Importante también el tema de exoneraciones, distinguiendo para los ERTEs por causas económicas, técnicas, administrativas y productivas un 20%, para los ERTEs de fuerza mayor un 90%, vinculando a los ERTEs por causas económicas, técnicas y productivas las formaciones que también estaba admitido a lo largo de estos meses. También se prevé la cláusula de mantenimiento de empleo y se corrige la postura mantenida en los ERTE COVID, aclarando que el mantenimiento del empleo es nominal. Por lo tanto, importante, porque es una de las cosas que también se ha planteado durante todos estos meses. Si cuando extingamos la relación laboral con un trabajador al que hemos beneficiado o que se ha beneficiado por esas exoneraciones, no vamos a perder el volumen total de exoneraciones, sino solo las de ese trabajador en particular. Y en cuanto a las horas extraordinarias, nuevas contrataciones, externalizaciones directas o indirectas, se recoge también en la norma. Cuidado con las sanciones
porque en este caso se tipifica como falta muy grave el acudir a nuevas contrataciones, externalizaciones, horas extraordinarias mientras yo tenga trabajadores en ERTE. El importe de las sanciones, como ya les vengo indicando, son entre 1.000 y 10.000 euros. Por lo tanto, cuidado, insisto, con las externalizaciones y las horas extraordinarias aplicadas a la actividad mientras estemos en ERTE. Y ya que creo que me estoy pasando de tiempo, iré al... bueno, brevemente, en los ERTEs por causas económicas, técnicas o necesidades productivas se reducen los plazos de las consultas, se prevé la posibilidad de prorrogar el ERTE tras el periodo de consultas, cuya duración no excederá de 5 días. El ERTE de fuerza mayor se prevé la emisión del informe preceptivo de inspección de trabajo. La resolución se dictará en un plazo de 5 días desde la solicitud, si no se emite respuesta al silencio expositivo. Por lo tanto, esto no es ninguna novedad, es más de lo que hemos ido viendo durante todos estos meses. En el supuesto que se mantenga la fuerza mayor a la finalización del expediente, deberemos solicitar nueva comprobación de la fuerza mayor y, insisto, se mantienen los dos subgrupos de impedimentos o limitación de la actividad. Y ya para finalizar brevemente, porque esto sí que es una novedad importante, es el mecanismo RED que se prevé en el artículo 47, en el nuevo artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. El mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, una vez sea activado por el Consejo de Ministros, permitirá a las empresas solicitar medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos en determinados supuestos. Las modalidades 2, cíclica y sectorial. Cíclica, cuando se aprecie, lo que dice la norma, una coyuntura macroeconómica general que me va a aconsejar la adopción de esos instrumentos adicionales de estabilización, cuidado, con duración máxima de 1 año. Y sectorial, cuando en un determinado sector de la actividad se aprecien cambios permanentes que van a generar una necesidad de recualificación y de transición profesional, en cuyo caso la duración máxima es de 1 año, pero a diferencia de la cíclica, se prevé la posibilidad de 2 prórrogas de 6 meses más cada una. Hasta aquí les he intentado trasladar de manera más o menos práctica el panorama general de esta reforma laboral con los bloques de nuevos contratos, contratos temporales, fijos, discontinuos, ERTEs y este nuevo mecanismo RED. El tiempo es el que es. Espero que les haya servido y, como ya les han indicado, cualquier duda o sugerencia estaremos encantados de atenderlos a través de contacto con Turistec. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ahora es el tiempo para que podáis plantear, si queréis, las preguntas aquí a través del chat. De momento no veo ninguna pregunta, pero bueno, como ya hemos comentado antes, circularemos la grabación de esta sesión a todos los que habéis participado y podéis trasladarnos las preguntas directamente a nosotros también, si queréis. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Como he dicho, Carolina, José Antonio, ha sido muy interesante escucharos, como siempre. Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento y ayudarnos a interpretar un poco pues esta reforma. Y gracias también a todos los participantes. Esperamos que os haya resultado interesante lo que se ha tratado, que haya aportado un poquito de luz. Y nada, os esperamos en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.